Bueno, mientras vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, vamos a leer el capítulo 1, versículo 4 y el capítulo 2, versículo 4 y 41, si no me lo recuerdo. Como quiera los van a proyectar. Sí. Listo, dice Hechos 1:4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Y vamos a leer también Hechos 2, versículo 4 y el 41. Dice: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. El 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, Señor, quien inspira. Señor, eres tú, Señor, dando esta palabra, Señor, una revelación, Señor. Te pedimos que tengamos corazones dispuestos, Señor, a conectarnos contigo, que podamos ser sensibles ante tu presencia y que sea tu Espíritu Santo moviéndose en todo momento, que sea tu Espíritu Santo en cada vida, en mi vida, Dios. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Muévete, fluye como tú quieras, en el nombre de Jesús, amén. Y puede tomar su lugar, iglesia. Estamos viendo la serie de transiciones, ¿ok? Y este día vamos a ver de las transiciones, pero enfocadas al Espíritu Santo. Amén. ¿Saben cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Cuál? Ok, sí. Muchos conocen o tienen este conocimiento en general, que fueron las bodas. Pero yo me puse a meditar y dije, si no fuera el primer milagro, y si hubiera un milagro mucho antes. Entonces me fui literal hasta que Jesús iba a nacer. Y por sí solo el nacimiento de Jesús fue un milagro, porque fue algo de manera sobrenatural. Dice que María no había conocido varón, sin embargo concibió. Pero ese milagro era más de María. María era la que estaba experimentando. Entonces, avanzando en la Biblia, me di cuenta que el primer milagro de Jesús ocurre desde el vientre. Que Él estaba tan lleno del Espíritu Santo aún siendo un bebé, que dice que cuando María conoce a Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista, dice que Juan, dentro del vientre de Elizabeth, empieza a saltar de alegría al conocer tan solo a Jesús dentro del vientre. Y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, imagínate esta escena tan sorprendente, que tan solo un bebé tenga tanta presencia del Espíritu Santo, que fuera capaz de transmitirla a un bebé en otro vientre y todavía la mamá de ese bebé. O sea, es algo realmente milagroso, es algo sobrenatural. Entonces me di cuenta que desde que Jesús está en el vientre, para Él era importante la presencia del Espíritu Santo. Para Jesús es importante el Espíritu Santo y es importante también transmitir el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, no debe de haber transición sin presencia de Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de nuestro Padre. El Espíritu Santo es la herencia de nuestro Padre. El Espíritu Santo es una promesa de nuestro Padre. Porque dice la Biblia que cuando Jesús se va al cielo y antes de irse siempre repite esto, que va a venir la promesa. Porque desde mucho tiempo se había profetizado incluso sobre esto. Entonces era una promesa. Y Dios me hacía una pregunta que en lo personal me confrontó mucho. Y Dios me decía respecto a las promesas. En la Biblia hay muchas promesas. Y hay promesas que probablemente tú y yo no hemos recibido. La pregunta que me hacía Dios es, dentro de esas promesas que no has recibido,
está el Espíritu Santo? Y es la misma pregunta que te hago. Dentro de todas las promesas que vienen en la Biblia que Dios te ha dado, de las que no has recibido aún, ¿está el Espíritu Santo? Porque muchas veces podemos anhelar las promesas de Dios y podemos anhelar la sanidad, podemos anhelar la prosperidad, la abundancia, que son promesas de nuestro Padre. Pero está una promesa que es el Espíritu Santo. Y a veces no nos da tanta importancia esa promesa y ponemos de antemano otras promesas. Pero el Espíritu Santo también es una promesa y es importante para nuestro Padre y tiene que ser importante para nosotros, de tal manera que podamos decir: quiero recibir esa promesa. Hay en mí ese anhelo de recibir la promesa del Espíritu Santo, incluso antes que otras promesas, pero que sea primero la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. Entonces, avanzando, este punto de transiciones, muchas veces cuando hablamos de transición es como un cambio de un punto A a un punto B. Ajá. Y muchas veces podemos ubicar transiciones en lo ministerial. Estoy en tal ministerio y tal vez voy a cambiar a tal ministerio. O ahorita soy servidor, pero tal vez un día sea líder. Pero hay transiciones que también vivimos en lo natural. De niño a joven, de joven a adulto, de estudiante a trabajador, de soltera a casada, etcétera. Las que son mamás, los que son papás, son transiciones. Ajá, son en lo natural. Pero hay otras transiciones que son personales, que tienen que ver con esas cosas que pasan internamente en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo fue capaz de suplir la ausencia física de Jesús para sus discípulos. Los discípulos estaban tan acostumbrados a tener a Jesús, caminaban con Él, veían los milagros que Jesús hacía, todo el tiempo estaban con Jesús. Pero cuando se va Jesús, llega el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue capaz de suplir esa ausencia física. Ya no podían ver a Jesús físicamente, ya no podían estar con Él como antes estaban, pero estaba el Espíritu Santo. Así como fue capaz de suplir la ausencia física de Jesús, el Espíritu Santo es capaz de suplir cualquier ausencia de tu vida. Cualquier ausencia que tú estés pasando, el Espíritu Santo es capaz de suplirla. Entonces, Dios llena con su Espíritu Santo no al necesitado, sino al hambriento. Puedes tener la necesidad y puedes decir: ¿sabes qué? Estoy pasando por este tiempo de aflicción, necesito tu presencia. Pero está en ti tener el hambre de anhelar la presencia del Espíritu Santo de tal modo que lo recibas. No porque tengamos la necesidad lo recibimos, es porque tenemos hambre de Él. Entonces me fui con esta cuestión de los milagros, el primer milagro de Jesús. Me puse a ver cómo terminaban los 4 evangelios. Y terminan de esta manera. Vamos a leer ahorita 3 evangelios y voy a ir avanzando. Es muy curioso cómo termina cada uno. Me voy a ir primero con Lucas. Lucas termina así: entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Es mejor transición en adoración. Las transiciones son mejores cuando las pasas en adoración. Ahora, respecto a este punto, dice que regresaron a Jerusalén. Entonces yo dije, ¿de dónde venían? Y me puse a leer un poco antes y resulta que venían de Betania. Betania significa lugar de aflicción y Jerusalén significa lugar de paz. Son esas transiciones personales en las que puedes pasar un momento de aflicción, pero anhelas tanto el Espíritu Santo que entonces estás en un lugar de paz. Son transiciones personales donde el Espíritu Santo también quiere obrar en tu vida. Que estás pasando en un momento de escasez, pero Dios quiere prosperidad para tu vida. Que estás pasando un momento de enfermedad, pero Dios te lleva sanidad. Que estás pasando un momento de tristeza, pero Dios te lleva gozo. Son transiciones en lo personal. Entonces Lucas nos enseña esto. Pero dice que fue decisión de los discípulos. Ellos decidieron regresar a ese lugar de paz. Ellos decidieron pasar todo el tiempo adorando a Dios.
El que tú anheles el Espíritu Santo es una decisión. Tú decides si realmente quieres recibirlo o no, por el hambre que tienes de Él. ¿Ok? Entonces, algo que he aprendido es que transición enfrenta oposición. Toda transición enfrenta oposición. Y eso nos enseña Mateo. Mateo nos enseña cómo vencer la oposición. Mateo termina diciendo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oposición solo se vence con presencia de Dios. Por eso termina Mateo diciendo: todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no importa qué transición estés pasando, no importa que enfrentes oposición en ella, siempre voy a estar acompañándote en tus transiciones. En todas las etapas de tu vida yo voy a estar acompañándote. Y eso es algo que nos ayuda a vencer la oposición. Ahora, la oposición no necesariamente tiene que ser personas. Puede ser una enfermedad, puede ser nuestros propios pensamientos. El pensamiento de ¿y si no puedo? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no lo logro? Pueden ser diferentes pensamientos de comparación, etcétera. Hay diferentes tipos de oposición. Entonces, tenemos que aprender que en toda transición Dios me va a acompañar. Dios es un buen Padre. Dile al que está a tu lado: Dios es un buen Padre. Te platico un testimonio rápido. Hace unos días estábamos con un pastor y el pastor me decía: hija, tienes un tiro cantado con el diablo. Y nada más me quedé viendo y dije: ¿qué le cuento? Y nada más me reí y le dije algo así. Y dice: el diablo te ha querido tantas veces tumbar. Dice: porque sabe que eres fuerte y al reino no le conviene eso. Dice: entonces lo trae ahí cantado contigo. Dice: pero no lo ha logrado. Dice: lo intentó por lo emocional. Dice: y no lo logró. Y esto te lo platiqué hace unas prédicas cuando hablé acerca del dolor, un poco de mi experiencia. Y sí, noté que el año pasado fue mucho por lo emocional, demasiado. Pero no, nos levantamos. Y hace unos días, yo casi no me enfermo, es muy raro que me enferme. Y si me enfermo, lo primero que pido son inyecciones con tal de estar bien pronto. Pero últimamente las inyecciones no me hacen efecto. Entonces, hace unos días me enfermé de la garganta. Era infección, no se asuste. Era infección de garganta y yo estaba orando porque sanara de la garganta. Era un martes. El miércoles me tocaba cantar y el doctor me dijo: no puedes cantar. Dije: ok, no puedo cantar. Y no canté el miércoles. Y faltaba el domingo. El tratamiento médico se cumplía el domingo. Y dije: Dios, que pueda estar bien para el domingo, por favor. Y luego en esa semana, justamente en esa semana, hubo oración de las 5 de la mañana. Es bien curioso porque Dios me habla mucho en las oraciones de las 5 de la mañana. Muchos de los principios de las prédicas que doy los obtengo en la oración de las 5 de la mañana. Entonces le invito a conectarse. Pasando este comercial, estábamos orando y Pedro le pidió a Eli que orara por los líderes de la iglesia. Entonces oró por mí y oró por el ministerio de jóvenes, etcétera. Y luego ella sabía que estaba enferma y ella dijo estas palabras: y te pido por su garganta, dice, y todo lo que quiera frenar su ministerio y su servicio, que sea detenido y sea sana. Y entonces en ese momento me cayó el 20 y dije: ora por lo físico. Dije: ora. Entonces a veces si no es por una cosa, lo va a intentar por otra. Y en este caso fue lo físico. Porque para todo utilizo mi voz. Canto, utilizo mi voz, predico, enseño, utilizo mi voz. Voy a evangelismos, utilizo mi voz. Enseño en siblings, utilizo mi voz. Entonces en ese momento sentí tanto de parte de Dios que era como esta oposición en la que intentaban frenar el servicio en mi ministerio. Y le dije: no te voy a dar gusto. Yo siempre que me enfermo pido por una cosa, no pido por sanidad, pido por presencia de Dios. Porque creo firmemente que si estoy llena del Espíritu Santo, incluso la enfermedad tiene que obedecer a esa presencia.
Incluso la enfermedad se tiene que sujetar a la presencia. Siempre que estés enfermo, ora así. Siempre que estoy enferma digo, que sea llenándome tu Espíritu Santo, porque incluso la enfermedad no se puede resistir ante tu presencia y tiene que huir. Entonces ora así, ora muy intencional, pero siempre con el Espíritu Santo vencemos oposición. El domingo ya estaba bien y pude cantar. Avanzando, ok, ya me pierdo mis apuntes. En las transiciones debe de haber llamado y propósito, y eso nos los enseña Marcos. Marcos termina diciendo: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Las transiciones siempre van a exigir cambios en ti. Las transiciones exigen lo mejor de ti. Las transiciones exigen más presencia de Dios. Y Dios me habló a través de la siguiente fórmula, que es esta. A veces Dios te habla así como tipo matemáticas. Creo que Dios tiene sus lenguajes. Transición más Espíritu Santo provoca frutos. Transición sin presencia de Espíritu Santo provoca frustración. Es por eso que pasa mucho esto cuando haces transiciones en lo ministerial. Pasas a otra área de servicio y terminas frustrado. Es que no era como yo pensaba, nada me está saliendo, los niños no me ponen atención en mis clases, ya no sé qué hacer, y te frustras y terminas así todo estresado. Pero a veces solamente hace falta presencia de Espíritu Santo. Pero nosotros como humanos tendemos a pensar que necesitamos más de nuestras capacidades que de la presencia de Dios. Y no es así. Transiciones no ocurren por capacidad, ocurren por presencia del Espíritu Santo. Nuestra habilidad no es suficiente para hacer la diferencia. Nuestras capacidades, las habilidades que tú tienes, no son suficientes para hacer la diferencia. Pero la presencia de Dios sí, es más que suficiente para hacer la diferencia. Si queremos hacer la diferencia en nuestra comunidad, no depende de nuestras capacidades, depende de qué tan llenos vayamos del Espíritu Santo y nos plantemos en ese lugar. Transiciones con Espíritu Santo provoca frutos. ¿Cómo sabes que una transición es la correcta? Porque hay frutos. Siempre que dejas un ministerio debe de haber frutos, pero cuando te mueves en esta transición tienes que también hacer frutos. Tiene que haber frutos en las transiciones. Entonces, no hay que depender de nuestra habilidad, hay que depender de la presencia del Espíritu Santo. Y luego me puse a pensar, ¿cuál fue el último milagro de Jesús? Entonces, vi esta transición de los discípulos. Porque muchas veces ponemos de ejemplo a Jesús y tú dices, pues es Jesús. Ok, te pongo de ejemplo a los discípulos. Discípulos que eran adolescentes, que eran más jóvenes incluso que nosotros. Discípulos que eran humanos, como tú y como yo. Ajá. Entonces, estos discípulos de estar tanto tiempo con Jesús tuvieron que hacer esta transición en la que ya no iban a ver a su maestro y solamente iba a estar el Espíritu Santo. Y la primera transición la hacen mal, porque dice que Jesús resucita y va a buscar a sus discípulos confiando en la tarea que les había dejado, y los discípulos pues los encuentra pescando, que era la tarea que hacían antes de que Jesús los llamara. Esa transición la hicieron incorrectamente. Dependieron más de su habilidad y se fueron a eso. Jesús habla con ellos y les recalca la importancia del Espíritu Santo en sus vidas.
Entonces ellos deciden hacer la segunda oportunidad bien, y la hacen bien, porque dice que esta transición la llevaron a ser llenos del Espíritu Santo. Y ese fue el último milagro de Jesús. Leyendo cómo terminaban los evangelios, me di cuenta que ese era el último milagro. Podemos pensar que era que Jesús resucitara, pero después fue a buscar a sus discípulos. El último milagro de Jesús fue dejar una convicción tan firme en sus discípulos de que necesitaban presencia de Espíritu Santo. A veces los milagros no necesariamente tiene que ser algo tangible. En este caso dejó una convicción. No es visible, es algo que está pasando en lo interno. Pero era tan fuerte esta convicción que Pedro entendió una cosa y dijo: no vamos a hacer nada hasta ser llenos del Espíritu Santo. No vamos a ir a hacer la tarea que Él nos encomendó hasta recibir la promesa. Por eso ves que en los evangelios que se van a adorar todo el tiempo, decía. Entonces ocurre el primer milagro de Pedro, que es el que leímos al principio en Hechos. En su primer mensaje logró convertir a 3,000. Qué locura, ¿no? A veces nosotros en nuestro primer mensaje no logramos convertir a muchos, pero él logró convertir a 3,000. Entonces es algo intangible, de cierta manera. No es como una sanidad, pero es un milagro, es algo sobrenatural. Entonces, ¿sabes de qué fue el mensaje de Pedro esa vez? Del Espíritu Santo. Predicó del Espíritu Santo. Y eso me deja ver parte del corazón de Pedro, de que era tan fuerte la convicción que dejó Jesús en su vida, que era necesario el Espíritu Santo, que fue capaz de transmitirlo a 3,000 personas y decirles: es necesario que sean llenos del Espíritu Santo. Pedro entendió unas cosas. Mis palabras no van a cambiar a estas personas, pero presencia sí cambia a las personas. Es por eso que no va y no predica hasta que es lleno del Espíritu Santo. Dice que después de esto se juntaron los discípulos a adorar, y llegó el día del Pentecostés y estaban unánimes todos juntos, y descendió el Espíritu Santo como fuego y fue repartido en lenguas, y todos empezaron a ser llenos de una forma sobrenatural del Espíritu Santo. Y hasta ese momento, entonces Pedro se levanta y da su primer mensaje. No antes. No es por mis palabras, es por presencia que voy a lograr el milagro. No es que prediquemos bonitos, es que predicamos poderoso. Transiciones correctas transmiten presencia. ¿Quieres saber que hay una transición correcta en tu vida? Tiene que transmitir presencia del Espíritu Santo. En lo ministerial, en lo personal, todas. Tiene que transmitir presencia del Espíritu Santo. Platicando ahorita con Dana, le decía: Dana, ¿cómo era Pedro para hablar? Y decía que era muy bueno. Pedro entendió que no era por capacidad, porque la tenía la habilidad. Dice que no se ponía nervioso para hablar a multitudes. Entonces tenía la habilidad, pero no hizo el milagro por habilidad, lo hizo por presencia. Y ese debe de ser la convicción en tu vida y en mi vida. O sea, no voy a dar un paso, no voy a hacer esto si no voy lleno de ti. No voy a ir a ese parque a evangelizar si no voy lleno de tu presencia, porque solo así hacemos cambios, cuando somos llenos de su Espíritu Santo. Y el último evangelio es Juan. Me encantó cómo terminó Juan. Dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Yo había pensado en esto, pero no sabía que estaba escrito hasta que leí este versículo.
¿Qué tantas cosas vivieron los discípulos con Jesús que no sabemos tú y yo? ¿Qué tantas experiencias tuvieron con Jesús que no se escribieron? No todas las experiencias que pasamos en su presencia se publican o las decimos. Solamente a veces es entre Jesús y tú. Y eso es lo hermoso, que es personal. Dios quiere una relación personal contigo. Hay tantas experiencias que te esperan. Hay tantas experiencias con el Espíritu Santo que te esperan. Y el Espíritu Santo está ansioso de llenarte. Dios está ansioso de llenarte, pero está en nosotros tener el hambre y corresponder. De tal manera que podamos decir, como dijo Juan, tengo tantas experiencias que ni en un libro cabría. Debieron de ser muchas para que Juan diga que ni aún en todo el mundo cabrían tantos libros. Cuando llegue al cielo, yo quiero saber cuáles fueron esas experiencias. Asegurémonos de tener experiencias con el Espíritu Santo. No podemos hacerlo juntos como iglesia si no lo hacemos en lo personal. Siento mucho de parte de Dios, en general, para todas las iglesias, que viene un mover tan fuerte del Espíritu Santo, un mover profético. Pero te digo cuál es el problema, que la iglesia no sabe responder a eso. La iglesia no sabe responder al fluir del Espíritu Santo. Ves a alguien hablando en lenguas y hasta te quedas así viendo raro. En vez de unirte, ves a alguien derramado, hincado, dando todo su corazón en adoración, y tú solo te quedas con las manos abajo. Ves a alguien lleno y transformado en medio de la alabanza y de la adoración, con sus manos levantadas, llorando, siendo sanado, y tú muestras tanta indiferencia. Como iglesia no sabemos responder ante el mover del fluir del Espíritu Santo. A veces está tan fuerte, pero no nos unimos a ese mover. A veces es tan fuerte la presencia, pero no nos unimos a ese fluir. Y no lo hacemos porque no lo hemos hecho en lo personal. Porque en nuestras transiciones de vida, en lo personal, no hemos incluido a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo voy a incluir cuando es algo grupal? Necesitamos incluir en nuestras transiciones al Espíritu Santo. Si estás pasando una transición personal, déjame decirte que el Espíritu Santo quiere obrar en tu vida y quiere llenar esa ausencia. Si estás pasando una transición en lo ministerial, déjame decirte que sí, que tienes un llamado y tienes un propósito de Dios. Y Dios quiere llevarte más lejos, pero para un nivel mayor necesitas mayor presencia de Dios. Y déjame decirte que sí, que Dios quiere un fluir de su Espíritu Santo para esta iglesia. Y necesita una iglesia que responda, que en medio de la adoración derrame su corazón. Porque fue así como fueron llenos los discípulos en adoración, en oración. Que haya una iglesia que responda a la oración de las 5 de la mañana y diga, tengo hambre del Espíritu Santo. Tengo hambre. Que haya una iglesia que pueda moverse en lo profético. En el mensaje que Pedro compartió a los 3,000 es donde recuerda esta promesa que decía, esta profecía que decía, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, que los ancianos soñarán. Tantas promesas que vienen, pero todo por la presencia del Espíritu Santo. Y yo creo que ese sueño del corazón del Padre es para esta iglesia. Y es mi sueño también. Los sueños de mi Padre son mis sueños. Y sueño con ver niños profetizando. Y sueño con ver adultos teniendo visiones y moviéndose en algo profético poderoso. Sueño con que gente llegue a este lugar y pueda encontrar en nosotros una palabra y tanta presencia que transforme sus vidas, tan solo al orar por ellos. Sueño con una alabanza y un fluir
en el que no queramos parar de adorar a Dios. Pero necesitamos de ti también. Necesitamos de ustedes como iglesia, que si estamos adorando, tú digas: no me voy a quedar indiferente, no me voy a quedar fuera, quiero ser parte de esto, quiero unirme al fluir, quiero levantar mis manos porque es para mi amado, quiero postrarme porque es para mi Rey, quiero derramar mi corazón y demostrar que tengo hambre de Él. Dios llena al hambriento, no al necesitado. Entonces por eso lo fui llevando así, de lo personal a lo de la iglesia. Porque necesitas hacer cambios en tu vida, en lo personal. Necesitas incluir al Espíritu Santo en tus decisiones. Necesitas incluir al Espíritu Santo en cada transición, incluso en lo más natural. Lo hemos aprendido nosotros, como en medio de nuestros procesos de escuela, hasta en esas cosas naturales hemos incluido al Espíritu Santo y ha actuado de manera sobrenatural como no te imaginarías. Ha abierto oportunidades, ha dado becas, presencia de Espíritu Santo. Entonces tienes que empezar a involucrarlo más, que tú un día puedas decir: tengo tantas experiencias con el Espíritu Santo que no cabrían todas escritas en un libro. Ponte de pie, iglesia. Esto no podría terminar así si no lo llevamos a la práctica. Porque te puedo decir y puedo seguir hablando y el domingo puedes estar igual con las manos abajo. Entonces, qué mejor que llevarlo a la práctica. Entonces, yo te invito a que tú te puedas unir. A veces no necesitas literalmente que esté toda una banda acá como en un concierto. Es cuestión de corazón. Es cuestión de corazón y de hambre, en el que nos olvidamos de los que están a nuestro alrededor y solamente es Dios y yo. Vamos, empieza a cerrar tus ojos y a orar, a levantar tus manos, a postrarte, a derramar tu corazón y decir: Dios, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. En mi corazón hay un lugar, hay una casa, hay un hogar para que tú habites. En esta iglesia, Dios, hay un lugar para que sea tu Espíritu Santo llenándonos. Profetizamos, Dios, que así como en el Pentecostés, venga tu Espíritu Santo como un estruendo, como un viento recio y sea llenando cada vida. Desde el más pequeño, Señor, sea lleno de tu presencia este día. Que los niños, que los jóvenes profeticen. Que cada adulto empiece a soñar y a ver visiones. Y que lo profético se mueva en esta iglesia, Dios, de forma poderosa. Que con cada golpe de batería haya sanidad. Y con cada tecla, Señor, algo se rompa en este lugar. Que en nuestro corazón hay hambre de tu Espíritu Santo y de tu presencia. No necesitamos nada más. No dependemos de capacidad, de habilidad. No dependo de lo que pueda hacer en mis fuerzas. Dependo de lo que pueda hacer en tu presencia. Derramamos nuestro corazón y solo declaramos tu nombre, Yeshua. Eso es lo único que necesitamos, declarar tu presencia, Yeshua.
Eres nuestro deleite, Jesús.
que nuestra mañana y nuestra tarde, que al irnos a dormir, tu presencia está con nosotros. Queremos más de ti, Señor. Encuentra en esta iglesia corazones hambrientos, corazones que son capaces de vencer cualquier oposición con tal de permanecer en tu presencia. Encuentra en esta iglesia, Señor, una iglesia dispuesta a unirse a ese mover tuyo, ese mover de tu fluir, de tu Espíritu Santo que viene para México. Queremos ser parte, Señor, de ese mover. No queremos quedarnos fuera, Dios. Que al final de nuestros días podamos decir: tengo tantas experiencias contigo que todas ellas no cabrían escritas. Quiero más de ti, Dios. Que siempre tengamos el corazón dispuesto para responder a la adoración, para responder a tu fluir, para dar todo, Señor, de nosotros y tener más hambre de ti. Espíritu Santo, quédate en cada vida, en cada familia. Sigue obrando en esta semana, Dios.